guaguitos y guaguitas, mi nombre es Angélica y estamos aquí creando tu canal AIYU Comunicaciones, donde puedes encontrar de todo, noticias, deportes, cultura y más que otra cosa, emprendimientos, porque nosotros somos AIYU Comunicaciones y estamos rompiendo cercas. Este y todos los viernes a las 12. ¿Eres Poncanesios? Bienvenidos a 667 sobre la bestia, un programa diferente en donde tocaremos temas como política, sociedad, actualidad y arte, siempre de dos puntos de vista opuestos. Nos presenta Estrella de la Mañana. Oye, que tengo sueño. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 667 sobre la bestia, un producto más de AIYU Comunicaciones, la coalición de medios digitales. Yo soy Roina Fernández y esta noche estamos de nuevo con mi compañero Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá. Y sí, gratuitos de la creación, con Ronald Fernández de la Santísima Trinidad Guzmán, vamos a tratar de hablar de un tema controversial y que ahora está de moda. ¿No es whisky o no es whisky? Ronald. Bueno, el día de hoy nos hemos dado cita en esta noche, así todo bien formal, Qué para hablar romántico. sobre un tema, todo bien formal, pues que no se ve, me falta la corbata nomás, para hablar de un tema muy especial, bueno, no especial, ¿no? ¿Qué será? Controversial, la O de base de moda. manta. Algo que para unos es bueno, para otros es malo, y bueno, vamos a ver qué es lo que ustedes, los ciudadanos, piensan y a favor de quién están. Vamos esta noche. Cuéntanos, Iris, ¿qué sabemos de la base de Manta? La teoría y la teoría. Porque la práctica sabemos que no es lo mismo. Bueno, la teoría es que en el gobierno de Yamil Maguad-Wit se concesionó un espacio territorial en Manta, Ecuador, uno de los principales puertos de Ecuador, bueno, uno de los 4 puertos de Ecuador internacionales, en donde se instaló una base supuestamente para combatir el narcotráfico, ya casi digo supuestamente, en donde esta base estuvo envuelta en una serie de acciones contra, principalmente contra pescadores, que simplemente decían, Ronald, eres contrabandista, y tu vehículo sirve para llevar contrabando de sustancias estupefacientes, adivina, te quitaban, te rompían el vehículo, te lo destruían y luego te entregaban en la capitanía del puerto. Pero adivina qué, Ronald, nunca presentaron una mugrosa prueba. O sea, la base de Manta fue hecha para, como una policía para buscar a los narcotraficantes dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Básicamente, sin radares, solo, los radares solo eran de ellos. Entonces ellos decían y decidían, jugaban a ser juez, jurado, verdugo, fiscal, abogado de la defensa. O sea, ¿Y cuál es la diferencia? O sea, no ha cambiado en nada. Los últimos 14 años sigue siendo lo mismo. Cada quien hace lo que le da la gana y cada quien dice que eso es y así se hace. bueno, Y más o así lo menos dicen. alrededor del 2008, 2007, más o menos, había que ¿Ya? firmar la renovación de este contrato de arrendamiento. Que, oye, ya todo esto, yo no sé dónde quedó ese dinero. Habría de preguntar. O sea, aparte Estados Unidos pagaba por ocupar ese espacio físico. Sí, más o menos unos 5,000, $100,000 por ahí. O ¿Ya? sea, 5.000, 100.000 dólares. Valor simbólico. O sea, no es, o sea, más claro, eso estaba condonado para que, entre comillas, el ejército estadounidense prohíba o decomise el tema de drogas hacia hacia el país de Estados Unidos. Hacia cualquier lado. Porque hacia cualquier lado, se supone que son militares gringos que tienen que ver hacia otra parte del mundo. ¿No has oído la frase que Estados Unidos es la policía del mundo? No, me acabo de enterar. Ah, bueno. Bueno, me acabo de enterar, sí, 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 eso sí.
Pero, a ver, vamos en contexto. La base de Manta fue creada para controlar el narcotráfico. básicamente. Básicamente, en algunos sectores, de alguna manera, Y eso, decir que eso funcionaba, no lo sé. a Era ver, ya demasiado vamos, guapa para saber ya eso, vamos pero a eso, era algo disuasivo, creo que era algo. ya ¿Cómo vamos a estaba? eso, A ya ver, vamos a eso. vamos, Realmente, vamos por partes. como diría mi mejor amigo Jack el Destripador, este, realmente en el juego que la gran mayoría de gente no quiere ver, era un juego de geopolítica. Ya, a Se ver, puso cuéntanos. una bandera de los Estados Unidos de América en la costa del Pacífico. Ya, para decir, yo aquí mando. O sea, Recuerda que esta es una colonia estadounidense, más claro. básicamente no lo somos, pero dejemos así. No, no entremos en una polémica que nadie va a salir vivo de esa. Bueno, o sea, dices, a ver, cuando iniciaron las conquistas, ¿qué eran? Ponían la bandera y esto era una colonia de de España, de Inglaterra y así de todos los que fueron conquistando. Entonces, Ya, podemos decir pero así. En el nuevo, en conquistando, el, saqueando, depende del punto de vista, ya, como diría Obi-Wan Kenobi. Pero sin embargo, esto fue hasta el 2007, cuando hubo que firmar la renovación. Rafael Correa Delgado, presidente de la República en ese momento, dijo, perfecto, vamos a renovar el contrato si Estados Unidos nos permite, por reciprocidad, poner una base de nosotros en la Florida. ya debería ser lógico. O sea, si yo les permito poner una base aquí, obviamente deberían permitirme poner una base allá. Comunista, eres un comunista, Ronald. O sea, no soy comunista, soy lógico, pero, o sea, es obvio. Si vamos a trabajar en conjunto, debería ser así. Ahora, si yo no quiero trabajar en conjunto, pues hay las distintas. ¿Qué me das y qué recibo a cambio? O Bueno, sea, técnicamente recibimos este supuesto arriendo, eh, que no se sabe a dónde se fue. Al menos no, bueno, yo no lo sé. recién me acabo de enterar que han sabido pagarles este supuesto arriendo. Es que es una política del Departamento de Estado. ¿Por qué también se renegoció esto? Porque querían que firmase el gobierno de George W. Bush, que se firmase un acuerdo de inmunidad. Cualquier soldado, miembro del ejército de los Estados Unidos, esto ya había pasado en Japón antes, Ya, ¿qué había estaba pasado? libre y exonerado, una especie de inmunidad diplomática total, realmente una inmunidad de impunidad de cualquier crimen que cometiesen en territorio ecuatoriano, no importa qué tan cerca o lejos estén de la base. Ya. Bueno, sabemos que Estados Unidos siempre ha hecho lo mismo. Tienen inmunidad dentro del mismo territorio de ellos ciertos gobiernos, no, ¿cómo es que se llama? Sí, gobernadores. Los gobernadores hacen inmunidad dentro de los mismos estados de ellos. Pero, En Texas es la pero parte más clara. no, pero recuerda, a cualquier funcionario de la Unión Americana, cualquier funcionario de la Unión está regido por la ley federal o la ley estatal. No puedo llegar, pegarte 3 tiros a ti y quedar A impune. ver, no sé si tú vives en Ecuador, en este planeta, o todavía vives afuera. A ver, ¿has No, visto las no, estadísticas? ¿Has visto lo que pasa en Texas? ¿Has visto la frontera de Estados Unidos? Cómo los mismos estadounidenses, como el ejército y en parte de la marina asesinan a las personas que cruzan la frontera. Y no es que ellos están defendiendo su parte, tienen inmunidad en esos territorios. Y lo dicta, está dentro de la gobernación de ese sector que ellos tienen una inmunidad porque tienen que proteger el derecho. O sea, eso es lógico, y es lógico. O sea, no, si ellos lo tienen dentro de su dentro de su propio estado, ¿por qué no lo, o sea, es lógico dentro de su propio estado? ¿Por qué lo harían afuera? O sea, también lo quieren hacer afuera. No le veo lo loco. Y lo es hacen. O sea, que que tú digas que no, que tú quieras creer que no, es otra cosa. Pero sabemos muy bien, y hay evidencias que lo demuestran. hay evidencias que lo demuestran. Por ejemplo, un funcionario diplomático aquí en Ecuador, de Estados Unidos, que eso pasó hace 12 años, cometió un acto de violación y adivina qué, si lo detuvieron, no lo expulsaron. Obviamente.
En cambio, Bien. el gobierno de George W. Bush quería que todo crimen quede no le pase nada. Por eso, Correa responde de la manera que te dije y se acabó el acuerdo. Y se acabó el acuerdo de la base de Manta. Esto fue alrededor del 2009-2007. No me acuerdo exactamente la fecha. Pero aquí viene la parte divertida. Desde entonces, en esa época, el índice de homicidios violentos o muertes violentas, disculpe, es la expresión correcta, muertes violentas por cada 100,000 habitantes era de 18. Luego les digo cuál es el número actual. De 18. ¿Ya? Entonces empezó un proceso diferente. Muertes violentas en Manta, Google. Así es facilito, veres. Todo está en Google. Muertes violentas Ecuador por cada 100,000 No, Manta. habitantes. A ver, es que estamos discerniendo. Primero vamos por Manta y después vamos por los demás países, por las demás provincias. Es lógico. No es lógico, porque tú tienes que tener ¿Por qué no? O sea, entonces vas a hacer la base de Manta en Manta y vas a averiguar a ver si es que en Loja le han matado a alguien. No, pues no te parece. Es que la base de Manta tenía una incidencia nacional. Cubría todas las costas del Pacífico. A ver, es como que tú me digas que ponen un retén al lado de tu casa, pero tienen que ver de la parroquia. Es que todo tiene, es que hay la diferencia, Ronda. Esa es la diferencia. No, ahí que estás mencionando lo mismo. O sea, dices que tiene una incidencia nacional. O sea, por más nacional que tengas. Pero tú estás hablando de un retén. Estás hablando de un retén. No, te estoy hablando de una base, de un retén que es igual que una base que está en un sitio específico. A menos que ese retén, con estructura y todo, se pueda mover, es otra cosa. ¿Y qué crees que era la base de Manta? ¿Qué crees que estaban ahí? ¿Qué tenía ruedas el edificio? ¿Tenía cohetes? Pero tenían barcos que tenían cohetes, aviones, helicópteros que se movían por todos lados, 3 o 4 fragatas. Estás hablando lo mismo que un retén, tiene los motorizados, que ves cómo funciona, y no es de ahora, que siempre han funcionado cuando les da la gana, y al final del día, el edificio donde está la logística, donde está todo el personal, bueno, no se mueve. Vamos así, vamos por los siguientes índices. Nivel de inflación, Manta 2007. Nivel de muertes violentas en Manta 2007. Pero di el año. A ver, espérate. Entonces, si quiere encuentro el Google, pues. Ahí está. Bueno, esos... Google, nivel de muertes violentas en el 2007. Ecuador. Ay, perdón, me jalé. Nivel de muertes violentas... no, más rápido. Muertes violentas en el 2007. Ya me mandó a otro lado ya. Las IAs y las muertes violentas en el 2007. Ecuador. Ahí está otra vez. Eso pasa por esto cuando gastas muertes violentas en el 2007 en Ecuador. Yo le pondría en Manta, pero bueno. No es tan específico. Más allá podemos ver como una década antes, en el año 2007, hubo 2.273 homicidios en Ecuador y la tasa de homicidios era del 15.95 cada 100,000 habitantes. 15.9, 16 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Ahora, pregunta lo mismo, 2023. Muertes violentas, Ecuador 2023. Según primicias, así lo evidencian las cifras que manejan la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Entre el 1 de enero y el 2 de julio de 2023, en el país se registraron 3.568 muertes violentas. Si se compara con los 2.042 crímenes de este tipo que se cometieron en el mismo periodo del 2022, el incremento es del 74. 74.73%, dice. No, de incremento, significa que estamos teniendo incremento del año del 2022 con el 2023 tuvo un incremento del 74.73%. O sea, significa ¿cuánto? De un año al otro. Cada 100,000 habitantes, ¿cuántos muertos? Para comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Ya, 74 dice.
Comparado, ahora pon muertes violentas en Ecuador 2012. Muertes violentas en Ecuador 2012. Según datosmacro.com, disminuye el número de homicidios en Ecuador. Ecuador con 1.922 asesinatos en 2012, 421 menos que en 2011, ocupa el puesto 145 en cuanto a tasa de homicidios intencionados o intencionales por cada 100.000 habitantes, de los 169 que publicamos en datosmacro.com. ¿Ya? O sea que bajó considerablemente el índice de muertos. Con la base de Manta, sin la base de Manta, en el gobierno, un gobierno. ¿La base de Manta hasta cuándo estuvo? Hasta el 2008, 2007. Hasta el 2007. Por eso esas fechas son claves. Después de 5 años después, cuando ya se aplicó un gobierno, política de desarrollo social, inversión en obras, se bajó este índice de muertes violentas radicalmente. Se fue al piso. Se fue al piso. Ahora, todo el mundo dice, el gobernador de Manabí, después de la muerte del señor Intriago, el gobernador de Esmeralda, un ministro o secretario de Estado dijo que la culpa es de que la gente votó no a la extradición. O sea, la culpa es de todos, la culpa es de la vaca. Lo que te quiero decir, ¿sabes cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el mayor productor y exportador de cocaína del mundo? No entiendo a qué viene el referente, pero no tengo idea. 7. ¿Y ahí? ¿Qué tiene que Ecuador, ver primero Ecuador eso? no tiene base de Manta. Ecuador no tiene base, ninguna base. ¿Correcto? ¿Sí? Colombia tiene 7 bases y sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Sí. Y lo será así le pongan 100 bases, va a ser el mayor productor de cocaína. Y tiene más de 98 oficinas de la DEA repartidos en todo el territorio colombiano. Ya. ¿Cuál es el problema? Cuando un gobierno se descuida de la parte social, la violencia, la delincuencia suben. Cuando te dicen, Ronald, tus $100 que te acabas de ganar de tu trabajo, no lo gastes en comida, porque hay que ahorrar para el futuro. Si gastabas 80, ahora tienes que gastar solo 10, porque tenemos que ahorrar para el futuro. Tu nena está enferma, no gastes, hay que ahorrar para el futuro. No le compres la pastilla que la puede quitar el dolor. Eso está haciendo el modelo, me van a odiar, el modelo neoliberal. Lo que nos convencieron de estar obeso. A ver, yo no entiendo la referencia, pero te voy a contestar con la misma. ¿Qué te parece con lo que te dicen? No trabajes y te doy, en vez de que ganes $250 con tu esfuerzo, te voy a dar $50. Pero no trabajes, porque si trabajas, te quito esos $50. Es la forma sencilla como nos vendieron el bono de desarrollo humano, que fue, bueno, el bono de la pobreza que fue creado en el gobierno de Maguad. La falta de memoria es lo que nos mata, No, o sea, no hay problema en que exista eso para ciertas personas. Cuando les vas haciendo un hábito de vida y vas subiendo el interés, por cada guagua te voy a dar más, por toda esta discapacidad te voy a poner esto, por cada cosa te voy a poner esto, ahí es cuando afecta el tema. Porque cuando tienes una cosa establecida para un cierto tipo de personas, es leal. O sea, por ejemplo, el bono, yo estoy de acuerdo. A las personas adultos mayores que ya no pueden trabajar, no que pueden no trabajar. deben trabajar, que No ya no deben. deben. Pero cuando le dices a una madre, por cada guagua te voy a dar una pensión más, ¿qué le estás incentivando? A que tenga complejo de coneja. A que solamente viva haciendo negocio de eso. Discúlpenme. Entonces, o sea, hay que ser lógico, pero nos estamos desviando como siempre del tema. Aquí el tema fundamental es la base de Manta. ¿Qué es lo que ha generado realmente? Si fue beneficio, las pocas investigaciones que yo tengo, no sé cuánto benefició al país. ¿Cuánto
dañó al país, hay que averiguarlo. Porque si es verdad, disminuyeron las muertes violentas, no es que fueron más ni fueron menos, Cuando ya no pero estuvo. lo que sí incrementó fue bastante el narcotráfico. El país se convirtió en un lugar de paso y de distribución de narcotráfico. Y Tenemos una planta que iba a ser petrolera en donde están hoy, donde hace poco parqueaban, aterrizaban aviones con paquetes de droga. es lo que te dijeron a ti, pero te voy a decir algo más real. A ver, no es lo que te di, o sea, no es Pero lo que te me voy a decir dicen, algo, es algo fácil, real. a ver, tú no escuchaste las noticias, tú no viste las noticias, lo que estaban en un lugar que iba a ser una petrolera, cómo aterrizaba, y ahora está aplanado todavía para que aterricen, porque antes no tenían eso. O sea, Pero, a ver, sí es pero, verdad, tal vez no tenemos el tema de muertes violentas, tal vez no afectaba en ese tema, pero ¿qué es lo que pasa con el tema de dónde salían los recursos? ¿Cómo hacían? Hay personas en Esmeraldas y no en te gran entiendo. parte de Manabí que solamente no quieren pescar, que están esperando que cuando les vienen a contratar para mandar paquetes. Y eso no había, o no sé si lo había antes. A ver, te lo Pero pregunto así. ese tipo de cosas, eso sí afectó. Y eso sí es lo que está afectando gravemente. Cuando tú prohíbes, cuando haces que la gente ya no tenga, o sea, que genere esa dependencia, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, no tienes trabajo, no tienes ingreso, lo que toca es trabajar por lo ilegal. Y Por eso es lo lo que que les hay. están dando la oportunidad. Perfecto, hoy vas a tener plata. Trabaja por lo ilegal, pero va a haber plata. Pero te hago Y eso esta es lo que le pregunta, ¿no? hicieron. Ahora, viene lo que hablábamos, lo que te decía, que sí tiene que ver. Tu papá Estado, tienes que invertir. Carreteras, la refinería que estás comentando, y verás, sí aterrizan ahí, y aterrizan en las playas de Esmeraldas, dentro de las fincas, y tú y yo lo sabemos, y tú también lo sabes. Aterrizan en todas partes que puedan hacerlo. Y encontraron submarinos, pues, o sea, no viste que encontraron submarinos en los ríos metidos. O sea, ¿a qué se Hablando, debe eso? hablando del caudal, no de la provincia. Primero, ahí en esa parte concuerdo, el Ecuador está lleno de corrupción. Mencionaron por ahí que había narcogenerales. Existe, porque ¿cómo Y más algo pueden hicieron, pasar ese tipo de algo cosas hizo la hoy? fiscalía, algo hizo la fiscalía. Te pongo un ejemplo. A ver, Muchos si tienes un Estado que desde la cabeza está corrupta, que siempre, no es de ahora, ha estado toda la vida corrupta, porque tienes personas que no se deben a su trabajo. Cuando yo tenía los 18 años, había muchos jóvenes que querían ingresar a la policía no porque querer servir, sino porque era un sueldo estable sin tener que esforzarse. Hasta el día ahora, de hoy hacen las personas eso. No pero necesitan aquí esforzarse, lo único que necesitan es trabajar. ¿Y qué les hicieron cuando les sometieron a esforzarse? Ay, no, es que es una debilidad porque ahora me están agrediendo físicamente, algo así. Cuando les hacían hacer pruebas que terminaban, obviamente, pruebas físicas forzosas que les afectaban. Pero al final del día, eso no les gustaba. despacito y con compás duele menos y otro más. Todas hacen pruebas físicas de resistencia, cualquier cuerpo uniformado, para saber si vas a soportar el tren de vida que tienes que manejar. Ser alguien Obviamente. con uniforme no significa, ay, gozo de mi sueldo de Raskin Bolsi. Actualmente hay muchos así. Ahora, Y existe desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente que piensa que entrar a la policía o al ejército es simplemente entrar a tener un trabajo fijo en donde no tienen que hacer nada más. es lo que creen. Pero tú y yo hemos hablado en muchos otros temas, y aquí viene una cosa muy importante. Algo que hacía Pepe Serrano, no es santo de mi devoción, Pepe Serrano. Personalmente no me Yo no agrada. quisiera hablar de eso porque cada persona que ha hablado algo del Señor no aparece más. Y yo sí quiero seguir viviendo. Así que obviemos ese tema, por Pero favor. te voy a decir algo, te voy a decir algo. Cuando él fue ministro de gobierno, del interior, cuando él fue ministro del interior, cuando encontraba miembros corruptos, se hacía lo que se hace en todos los cuerpos uniformados del mundo. Se formaba la tropa, tú eres corrupto, aquí están las pruebas, y delante de todo le arrancaba las charreteras. ¿Sabes que en ese gobierno es donde más desapariciones hubo? Tal vez no hay muertes violentas, pero hay más desapariciones. Cuando yo inicié todo este proceso,
Solo en el norte de Quito se encontraron 50 cocinas de desaparición de cuerpos. Y adivina de quiénes eran los dirigentes. Incluso un compañero, un amigo con el que estábamos tomando una ocasión, desapareció en la vía acá al norte y Pero saliendo de la querido, Universidad Central. O sea, ahí fue cuando más desapariciones hubo, pero nadie, o sea, nos enfocamos en qué bonito que quedó las cosas que hicieron, pero se siguen tanto en ver las cosas que no ven eh, el resto. O sea, le tapan los ojos como al caballo para que solo vea la carretera, pero se gringolas, olvidaron que también hay a los lados. gringolas se Entonces, llama. Ahora, lo que te quiero decir, mi querido Ronald, y aquí viene la parte importante. Estamos hablando de la base de Manta. ¿Qué beneficios tuvo? Realmente disuasivo no fue. yo pienso que disuasivo sí, porque la mayoría de cosas que hay aquí son disuasivas. No hay Ya, algo que ahora, valga Putin, que realmente controle, pero sí es disuasivo. Pienso que sí. Es ya, como aquí ahora ponerte un vienen guardia en dos, tu casa, no te puede detener, pero simplemente ya le ven y no se acerca. Es disuasivo. te lo voy a poner así, y lo voy a dibujar de esta manera. Los países con más índices de tráfico de drogas no tienen bases, y más de una. Ecuador, la crisis en Ecuador es una crisis institucional. Tú y yo estamos, al menos en ese punto, estamos de acuerdo. ¿Ya? Si como tú bien dijiste, a todas esas personas que no tienen trabajo, no tienen nada, de repente les das una oportunidad de ganarse el pan bien, de que no los exploten, porque es otra. Tú y yo sabemos, tenemos una amiga común que descubrió un restaurante que nunca me quiso decir el nombre porque ya hubiera hecho el escándalo yo, un restaurante que todos los días, y no es solo de ese restaurante, de muchos lugares, que contratan todos los días personal a prueba, contrata, los ponen a prueba 2, 3 días, dicen no te doy el empleo, y siguen rotando, y no Y pagan así. sueldos. Sí. Y no pagan sueldos. Y Algo que podemos, alguien me mencionaba, doblan la ley sin romperla. Hacen exactamente eso. O sea, les eh, contratan, les hacen ver las cosas y bonito, y después no, y le siguen al siguiente, al que... Y hay muchas empresas que se dedican a ese tipo de cosas. No eso me es acuerdo, explotación. no me acuerdo, hay una organización, no me acuerdo, una empresa que todos los días hace convocatorias y te llegan mínimo 80 personas con carpetas, ¿sabes? Es por el centro histórico, y saben Ah, estar unas colas enormes con las carpetas. Y pruebas de 15 días, 3 meses, y vuelven a seguir. Y siempre están en pruebas ellos. 15 días, 15 días, 15 días, 15 días. No son 3 meses, son 15 días para no pagarles el sueldo, Ujú. ¿ya? Para explotar. O sea, esos son los disque capitalistas. Y digo disque, porque el capitalismo no es Bueno, malo. yo no sé si serán capitalistas, comunistas, Te digo feministas, disque, masoquistas, pero lo te que sí digo sé que son aprovechadores, porque se son aprovechan de la explotadores, son inocencia o de la esclavistas, necesidad de las personas. son esclavistas. ¿Cuánta gente hemos, a ti y a mí nos consta cuánta gente es estafada a diario, porque se ofrecen pendejadas? Y suma la ignorancia. Tú y yo, tú y yo trabajamos en lo mismo, en el mismo tema de dar servicio a los candidatos políticos. ¿Cuántos de estos candidatos políticos de izquierda a derecha nos han dicho que no tienen plata para pagarnos, pero sí quieren que les hagamos el servicio? Y hay cuánta gente que conocemos va y De los dos bandos, o sea, como brutitos, por no decir borreguitos, o como idiotas, ahí deben un ratito. Nadie Saúd. Sacar la base de Manta fue un acto que obedeció a una ideología política que no es compatible con la libertad de pensamiento. No, Naín, no fue eso. Ya dijimos, pon atención. concuerdo contigo. ¿Sí? O sea, hay más gente que piensa, o sea, yo pienso que es algo disuasivo, que eso sí afectó y afecta. Yo voy a lo Hubieron más de básico, a 100, lo que vemos en los Ronald, barrios, a lo que vemos más en de las 100 calles. embarcaciones Voy pesqueras. a, pero te pongo un ejemplo. Si conoces la 25, en la 25 es un lugar que cuando medio peligroso en ciertas horas, pero cuando ves un policía de tránsito o ves un policía nacional, no ves carros a la cola. Pero cuando no hay nadie, eso se pone a la cola y se hace estacionamiento. Te hago Entonces, una ¿para qué sirve pregunta, algo disuasivo? Para ahuyentar, para hacerle que corra. Así te hago funciona. una pregunta, te hago una pregunta, Ronald.
La base ¿vale? de Manta hundió más de 100 barcos pesqueros de la flota ecuatoriana. ¿Cómo sabes? ¿Tú los vistes? Es el reporte O que sea, ellos vuelvo pasaron. a lo mismo que tú me dices. Es el ¿En dónde reporte lo que ellos, vistes? es el reporte que ellos pasaron. Es igual que lo mismo que los reportes que pasan los demás noticieros, que ha A pasado ver, pero tantas si la cosas. base de O Manta sea, dice, hemos hundido 100 barcos. O sea, no les creo. ellos dicen que han hundido 100 barcos. Tú dices que han sido pesqueros. O ellos dicen, Sí, porque hundimos 100 barcos pesqueros que no tenían droga. no, hundimos 100 barcos pesqueros sospechosos de transportar droga. ¿Ya? O sea, Sospechosos. no te están diciendo que no son de droga, están diciendo que están sospechosos y por eso los hundieron. Ajá. Ronald, te voy a meter 45 días a prisión porque sospecho de que tú usas la calle mal. A ver, Te pregunto, a ver, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Te voy a meter 60 días, no, 45 días preso porque sospecho de que por la pinta que tienes que vender droga. ¿Está bien? oh, bueno, te la paso en esa, te la paso, Está porque bien, querido. te la paso, bien. Ya. Saludo a Roberto Méndez. Gracias Sería bueno de por tu investigar like. esos temas que digan, o sea, bueno, yo no creo que hayan dicho sospecho, te soy sincero, porque yo no creo que nadie pueda decir, o sea, No, verás. lo hundo porque sospecho de las cosas. Lee el mugroso informe. Yo sé que está en inglés, pero léelo. Pero te lo digo así, más divertido. Si tú tienes el producto, tienes a la tripulación, tienes al armador, o sea, el dueño del barco, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer, Ronald? Tú eres un Bueno, no oficial soy militar. pesquero, no. Ahí sí, ¿qué No, te no, puedo decir? pero Ponme lo tú eres mismo, pero en buses, para ver si es que tenemos la misma comparación. Porque no tengo vamos a idea, te hacer, soy sincero, en los barcos no tengo idea de qué funciona y qué no funciona. no, te lo voy a poner así. Te lo voy a poner así. ¿Sabes? Tú eres un agente un fiscal. Tienes al delincuente, tienes la droga y tienes a los distribuidores, todos con evidencias. ¿Qué tienes que hacer? Tú, como fiscal del Ecuador, Como poner la fiscal, acusación. o sea, como fiscal del Ecuador utilizar la lógica. Como fiscal en leyes, pues obviamente someterse a las leyes que dicen, pues. Exactamente. ¿Y por qué nunca hubo un caso de esos? Someterse a las leyes. Es lo mismo que aquí ves una persona que le roban un teléfono, cuando se acerca a la policía, le dice el policía, usted, el celular se queda aquí detenido porque esto es la prueba. Y si esa persona tiene que trabajar con ese celular, ¿qué tiene que hacer? No transgiverses el tema. Te Te estoy estoy diciendo el diciendo, mismo tema, te estoy diciendo no, lo mismo, o sea, es la estamos misma hablando, pregunta. A ver, ¿es lo vamos de mismo o no nuevo, es lo mismo? no es lo mismo. No es lo Ah, mismo ¿por con qué no es lo guitarra, mismo? no es lo mismo con guitarra que con violín. Vamos Ya, al punto. o sea, depende de cómo tú lo veas, depende de cómo yo lo vea. Yo veo desde ese punto. Y Ahora es vamos a hacerlo lo así. que en la A mayoría ver, de casos Ronald, pasa. te estás desviando por tratar de defender tu tesis. Ahora vamos así. Si yo detengo a alguien, yo policía, con droga, con, con droga, lo veo y tengo la filmación de que él hizo esto porque yo filmé. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Es ponerlo a las autoridades competentes de mi país o del país con que tengo acuerdo. Fin. Se acabó. ¿Por qué no hicieron eso? O sea, ¿eso dice que lo harías tú o eso es lo que debería hacer la Es policía? lo que ordena el protocolo internacional, es lo que ordena cualquier código penal. Ya, y tú dime por qué ningún policía hace eso. O la Porque mayoría no lo hace. no, la gran mayoría lo hace. No, la gran La gran mayoría no mayoría lo lo hace. hace. La gran mayoría lo hace. Hemos visto, tú y yo hemos visto, bueno, no sé tanto, Los hemos policías son visto las mentirosos. batidas en San Roque, hemos visto en las noticias las batidas cómo sacan de las cárceles. A los mismos policías se les encuentra con drogas y dime dónde están los casos de los policías que estaban con las drogas. Te pregunto,
Cuando alguien tiene plata en cualquier parte del mundo. Ve, para volver a lo mismo, incluso al mismo canciller, ¿te acuerdas que le encontraron con valijas diplomáticas con droga? No me acuerdo en qué país de Europa. ¿Y qué pasó? ¿Le sentaron juicio? ¿Le pusieron algo? Ahí no había un supuesto, ahí existía el proceso, pero al final del día no pasó nada. Porque se comprobó que las drogas, que la valija A diplomática en ver, cuestión, al gobierno italiano, al final del día, ¿a quién se le encontró? ¿O en qué? ¿En el transporte de quién se le encontró? O sea, eso es otra, son no procesos fue que ya él, están es que no verificados. fue el que, a ver, Ah, o sea te que, hago una lo pregunta, primero, Ronald, te o hago sea, una pregunta, Ronald, te o hago una sea, es pregunta, como a ver, que, Ronald, a ver, o escucha, sea, te voy a poner el ejemplo, te encuentras fumando un tabaco, pero los tabacos no eran tuyos. te lo voy a poner así, más divertido. Tú como jefe de una constructora encuentra que uno de tus empleados que fue a comprar el almuerzo está borracho y se choca, ¿la culpa es de él o tuya? La culpa es a ver, él se fue a comprar el almuerzo, pero ¿quién le mandó? Él se fue a comprar el almuerzo. Tú lo enviaste a Sí. comprar el almuerzo, pero tú le dijiste, O anda a sea, si tomarte. yo le veo que está borracho, no le voy a mandar a comprar un almuerzo. Él Y en el peor le voy a camino. mandar con el carro, pues eso es falta de responsabilidad del que está al frente. No, te estás tratando de disimularla, pero No, pues eso es falta legalmente. de una responsabilidad del que está al No, frente. O no, sea, no. si le Yo, ves que está borracho, ¿le yo vas no a te dije que mandar a estaba comprar borracho. algo? Un Me saludo a dices. Henry. No, te estoy diciendo. Y el señor se emborracha y choca el carro. ¿La culpa de quién es? Es que eso te digo, si es que él se borracha afuera, o sea, obviamente, pero es que, a ver, bueno, el ejemplo le veo muy cursi, no, y obviamente la culpa sería de él si es que él se emborracha al rato de comprar, pero si vas a comprar un almuerzo, te demoras 30 minutos y en 30 minutos, ¿qué? ¿Te vas a pegar 2 jabas de cerveza para estar borracho? Puedes tomarte una caminera. Te iba a decir una marca. Ya, ahora, Bueno, ¿y ahora, en qué le benefició que hayan sacado la base de Manta? Porque, bueno, hemos hablado de lo que bueno, dicen que ya te di supuestamente los está mal. beneficios. Los beneficios no Yo fue no, no. A ver, el no fue, beneficio dices que había un dinero que cobraban por ese espacio. Ahora ese espacio, ¿en qué se utiliza y quién paga por ese espacio o qué pagan por ese espacio? Me gustaría saber, porque si la polémica es por la base de Manta, ¿quién el está aeropuerto, utilizando ese espacio y cuánto ganan por ese espacio? Sería bueno. ya se llama el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro Delgado. ¿Ya? Ese espacio está ocupándose. ¿Ya? ¿Y cobran regalías? ¿Qué cobran? ¿Ganan por eso? Obvio que cobramos porque aeropuertos y puertos son propiedad del Estado. Ya, perfecto. Se gana y se Entonces, financia. De bueno, o ahí sea, salen muchas exportaciones. entre comillas, diremos que se ganó quitarle la base de Manta para crear un aeropuerto ahí. Se gustó, el aeropuerto estaba ahí. Era un aeropuerto militar, entonces ya no se podía usarlo abiertamente para fomentar la exportación del país. ¿O tú crees que los envíos de productos perecibles como camarones, todo eso, viajan en barco? No, pues obviamente tendrían que viajar rápidamente, ¿no? ¿Cuánto se demora? ¿3 meses? No, Depende al país que depende de vaya. dónde. A Estados Unidos se demora 3 semanas, 10 semanas. 3 a 4 semanas, dependiendo del puerto. Si es a Bueno, a ver, California. el beneficio podría decirse que tenemos un aeropuerto gracias a haberle sacado de Ahora, ese espacio. otra cosa que pasó en Manta. En ese periodo que estuvo la base, la inflación de la ciudad volvió a Manta la ciudad más cara de Ecuador. Ejemplo, un limón pequeño de los sutiles, los que son muy buenos en el encebollado, ese limón en Manta llegó a costar $1. Y no en temporada playera. ¿Por qué? Una temporada de encebollado. No en temporada playera, no en temporada de turismo, sino en cualquier temporada. ¿Por qué? Porque cuando
Lo mismo que pasó en Colombia, en Ipiales, cuando los ecuatorianos viajaron en hordas manipulados por los medios tradicionales a comprar comida, grandes cojudos, iban y se pegaban un almuerzo que para nosotros era $1.25, $1.40, pone $1.50 como caro. Pero el colombiano de allá ya no podía pagar los precios de allá. Bueno, el tiempo se nos va acabando, no hemos llegado como siempre a ninguna conclusión y esta vez no creo que formamos ni informamos a nadie porque al final del día el que quiere ver, lo que quiere. Al final del día los ciegos solo quieren ver lo que ellos quieren ver, no quieren ver nada más y tampoco están dispuestos a entender nada más. Ahí tiene un muy puntual. Hay que respetarlo y si es que lo pueden, pues asimílenlo. Y si no, también. Ahí está un caso patético de esa información. Para que vean. Así que las personas deciden si está bien o no está bien. Personalmente pienso que eso era un efecto disuasivo. Que sí, había que poner reglas y normas, como en todo. El problema de nuestro Ecuador y de nuestro país es que no existen normas. Existen las leyes, pero sin proceso. Y eso hace que cualquier cosa que funcione en petróleos, en minas, en todo, siempre lo distorsionen para un grupo sectario y que no sea para todos. Y ahí eso sucede cuando tú decides creer que alguien sin experiencia en un campo determinado va a hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, la comunicación digital, hay muy buenas empresas que hacen comunicación digital. Pero los que manejamos comunicación digital política somos pocos en Ecuador. Eso debes entender. Y te pueden decir, no, yo trabajé en la campaña de Petro, yo trabajé en la campaña de Macri, pero adivinen qué país estás. Esto es todo de mi parte. Y les digo gratuitos de la creación. Y pongan atención a lo que va a salir de mi boca. No es todo tan claro como te lo quieren pintar. Mejor investiga y analiza. Y hay algo que a nadie le gusta, pero que manda. Y es lo que manda en el mundo, los números. Mira los números. Y no son los números que te convengan. No te vuelvas esos pastores que se ponen a coger un libro sagrado y solo te leen una parte para beneficio propio. Eso es todo desde mi parte. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió. Y yo les quiero dejar un mensaje, por favor, dejen de criticar a los demás, dejen de burlarse a los que se visten de rosa. Están en la temporada de Barbie, se cambiaron, hace poco estábamos en Merlín, así que dejen de burlarse de las personas que se visten de rosa. Facturas. También estaba facturando. Que se visten de rosa. Para ir a ver a Barbie, o sea, ya, les gusta, ¿sí o no? Hay gente que dice regresa Rafael y no les da vergüenza. Hay gente que dice... Nos vemos la próxima semana. Y así como me censuran en este programa. Nos vemos la próxima semana, que la pasen bien. Hasta la próxima. ¡Chao! Ya saben, el 20 de agosto. Y babuitas, mi nombre es Angélica y estamos aquí creando tu canal Aillo Comunicaciones, donde puedes encontrar de todo, noticias, deportes, cultura y más que otra cosa, emprendimientos, porque somos Aillo Comunicaciones y estamos rompiendo cercos. Este y todos los viernes a las 12. ¿Eres Poncanecios? Bienvenidos a 667 sobre la bestia, un programa diferente en donde tocaremos temas como política, sociedad, actualidad